ahí está, esto decía, que tiene que ver con lo que viene diciendo Luciana, de zambullirnos en este trabajo, ¿no? De cómo explota la cabeza. Pero yo creo que lo más importante acá también es cómo nos vamos a sentar a escuchar lo que vamos a escuchar, ¿no? ¿Cómo nos vamos a sentar a escuchar? Yo creo que lo más importante es, obviamente tenemos un propósito. La mesa que elijamos para hacer este trabajo tenemos un propósito, que es escuchar desde lo que vamos a ver que si sucede o no sucede, que es el tipo de conexiones y o tensiones que se van a dar entre lo que se exponga y y lo que tengo como referencia, que es el programa de la cátedra, ¿sí? Sumado las valoraciones que puede hacer cada uno. Sumado a las Me valoraciones. parece que Y ahí es el punto. Las valoraciones tienen que ver con posicionamientos. Y yo lo que les voy a pedir es que traten de en ese día entrar con un posicionamiento propio. Con un posicionamiento propio. ¿Por qué? Por eso dije, la referencia es el propósito del trabajo, es el programa de la cátedra. Pero ustedes escuchen desde su posicionamiento ahí también, con respecto al programa y a la cátedra y con respecto a lo que vayan a escuchar y con respecto a lo que ustedes piensan sobre la educación física, porque ustedes vieron que todas las mesas se llaman educación física y, educación física y, educación física y, ¿no? O sea, y además, ¿en qué entorno? La pandemia y la pospandemia, ¿no? O sea, hay varios componentes ahí de análisis, eso también va a formar parte de ese análisis que van a hacer para este trabajo. Este trabajo en este trabajo subyace una idea de acercamiento al tipo de análisis que se realiza sobre los enfoques, ¿sí? Sobre las ideas, ¿no? Esto de poder ver la multiplicidad. Hay algo interesante también, por eso digo, por eso van a tener tiempo de entregar esto hasta el viernes 29, porque ya las actas van a estar publicadas y van a poder leer esa ponencia, ¿no? Porque a veces cuando la ponencia se expone, piensen que cada ponente va a tener 10 minutos, ¿sí? Entonces, a veces es poco, a veces si al ponente le pasa como me pasa a mí, yo digo, la mitad de las cosas que quiero decir no las digo, ¿sí? A veces cuando el tiempo es tan poco, uno a veces prefiere hacer un pequeño resumen y leer, ¿no? Y leer para que queden más claras algunas ideas. Entonces, ese tiempo después del congreso que tienen, la semana del 25, ¿sí? Tómenlo si quieren para sacar la ponencia de las actas, revisar la ponencia en las actas y leerla, ¿no? También eso va a estar bueno. Pero y acá les estoy vendiendo, les estoy diciendo, si no van y van al acta, eso es un problema de ustedes, eso lo manejan ustedes como adultos, es algo que a mí, yo se los voy a decir, voy a ser muy sincera, a mí me come la cabeza esta idea de cómo participan o no participan, y si participan, y de cuántas participaciones, y si entran a los foros, no entran a los foros, ¿no? Y hago todo el tiempo el ejercicio de salirme de este maternazgo o del maternazgo, ¿no? Y no estar corriendo detrás de adultos y adultas que eligieron una carrera, que tienen que tener sus propios espacios de decisión, de salirme de la idea de que, y entender que esta es una materia que no a todos les gusta por igual, que para algunos es algo que disfrutan y para otros es un trámite, y no lo juzgo y lo considero, porque así fueron las matemáticas para mí en la escuela secundaria, ¿sí? Entonces, digo, y uno lidia con todo esto todo el tiempo, ¿no? Pero a veces es inevitable, digo, cada uno le va a dar a el espacio la responsabilidad y el tiempo que considere, y eso queda en ustedes, ¿no? Ahora, me parece que hacer el doble ejercicio es muy interesante, porque una cosa es lo que se escribe, y otra cosa es lo que se dice. Lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Acuérdense siempre, lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Porque también le pasa a los estudiantes cuando ustedes están solicitando algo, ¿no? Bueno, me pareció muy interesante todo esto que pasó recién porque es
cómo zambullirse en el trabajo práctico 4 y que no quede en el trámite de llenar un cuadro, ¿sí? Y esto acá también les quería decir, pueden presentar 2 cuadros si quieren, ¿no? Uno con las tensiones y otro con los acuerdos, como quieran, organícenlo como quieran, ¿sí? Bueno, como siempre, vieron que no se va a presentar en recurso tarea, se va a presentar en el foro, con un archivo adjunto que lo presentan en la respuesta avanzada, eso ya ustedes tienen más cancha que yo, y si tienen alguna duda lo preguntan. Si les parece, estamos con el trabajo práctico 4, ¿hay alguna consulta más? Si no, saben siempre que si quedó algo en el tintero, está el foro de consultas, ¿sí? Incluso mismo durante el desarrollo, la semana del Congreso, si hay alguna duda ahí, también lo pueden preguntar. ¿Qué más? ¿Hay alguna mesa, profe, que recomiendes, aparte de estas que tenemos que observar? Que sea alguien de la cátedra o algo por el estilo. No, yo nunca hago publicidad, pero no, yo lo que les recomiendo, lo que les recomiendo es es que vayan a los paneles, más allá de este trabajo que se hace sobre las mesas de trabajo, que vayan a los paneles. Los paneles después se pueden ver, van a quedar grabados, ¿sí? Van a quedar grabados, las mesas no. Pero bueno, ahí vayan a los paneles donde tienen particular interés, porque el tema es su línea, pero también vayan a aquellos que piensan que nunca harían nada dentro de ese ámbito, porque ahí se pueden encontrar con cosas. Bueno, esos son los... No. Con Y cosas hay compañeros también que van a exponer, ¿no? Sí, bueno, ahí, miren, ahí pasan dos cosas. Los compañeros que van a exponer se pueden sentir sumamente cohibidos, cohibidas, si hay mucha gente, o no, o eso va a ser un apoyo incondicional, ¿no? Poder ver caras conocidas ahí en ese Zoom donde se exponga. Hay, miren, porque a mí me parece sumamente interesante esto también. Porque les va a dar la perspectiva de lo que cada uno y cada una puede, con respecto a la participación en estos espacios, ¿no? A mí me pasó, después de muchos años de estar por fuera de la academia, cuando volví a la academia, justo fue en la época de un congreso, y estaba sentada, además uno tiene en aquel momento yo tenía esa idea de la academia como algo, ¿no? Era imposible que yo, que era un bicho de escuela, que no había hecho ningún posgrado a esa altura, ni que nada, ni que tenía otra carrera, ni más, accediera a hacer una ponencia en un congreso, ¿no? Y ese día ahí sentadita me di cuenta de que podía. Por eso a mí me parece importante que vayan, para escuchar y confiar en sus potencialidades, confiar en que pueden escribir, en que pueden ser escritores, escritoras, y que tienen muchas cosas para decir, ¿no? Y las mesas son ese lugar, en las palabras de presentación en la ceremonia de apertura, una de las cosas que es interesante y que espero que se digan es esto, decir, ¿qué son las mesas? Las mesas son ese espacio que le da la posibilidad a escritores, escritoras, a hacer sus primeros pasos, a confiar en sus saberes, a pensar que pueden y que tienen cosas para decir, valiosas, ¿sí? Por eso elegimos este espacio para que escuchen y se escuchen a sí mismos y a sí mismas. Esto, que se escuchen a sí mismos y a sí mismas, en el marco de cómo piensan, cómo quieren pensar, cuáles son las posibilidades que tienen, ¿no? Van a ver que van a descubrir un montón de cosas, por eso va a ser muy interesante cuando comentemos después. La clase en la que comentemos va a ser muy, muy interesante. Bueno. Sí, yo me anoté dos acá, me anoté la de Luciana Giolicio, el miércoles a las 10, que me va a matar, y la de Eliana Lescano, que no me acuerdo el día, pero bueno, son dos compañeras que están siempre acá con nosotros, si quieren ir Sí, a apoyar. ahí Sí, ¿estás nerviosa, Luz? No. Mira, Tengo miedo. yo siempre digo, acá hay un libro genial, nuevito, de Byung-Chul Han,
Byung-Chul Han, que yo el otro día lo dije, un filósofo coreano. El último que publicó se llama Caras de la Muerte. El tema de la muerte, que parece como un tabú para todo el mundo, es un tema sumamente interesante, porque habla sobre los límites, sobre un montón de cosas. Y él habla sobre el miedo, y desmistifica el miedo, ¿no? El miedo. Yo siempre digo, el miedo te paraliza o te pega una patada que te tira para adelante. Yo siempre elijo que me pegue la patada, ¿no? Pero el miedo existe, y el miedo es algo que tenemos, es intrínseco, es esa cosa. Los artistas dicen, y hacen teatro acá, que seguramente habrá alguien, saben que cuando uno está parado entre las teletas, siempre va a sentir esa cosa, aunque sea una gran estrella, hay algo acá, ¿no? Que hace ruido. Bueno, me van a hacer llorar. Ustedes piensan que cuando yo se los digo siempre, ustedes piensan que cuando yo abro la puerta y entro al práctico, entro despojada de todo, liberada. No. Además depende del profesor y profesora que uno es. Si uno está todo el tiempo abriendo la puerta a la pregunta, ¿sí? El miedo es inevitable, porque uno no sabe qué va a venir del otro lado, ¿no? ¿No? Y el miedo no es malo, no es malo, tiene mala prensa. El miedo tiene mala prensa, pero no es malo, es movilizante, ¿sí? Es movilizante, es movilizante. Sí, y yo entiendo a Luciana, yo también, no tengo miedo, tengo pánico, porque coordino mesa, porque coordino panel, porque tengo ponencia, y todo eso me genera un estrés desde hoy hasta que, si ustedes me preguntan, ¿qué quiero? Quiero que termine el Congreso, pero no porque no le doy el valor, sino por todo lo que genera, la responsabilidad que implica estar ahí, ¿no? Estar ahí. Pero eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno. Esa cosa que uno siente acá, gente, les aviso, es porque uno está vivo, está viva. Así que valórenlo. En tanto esté y lata, listo. No importa nada más. Bien, porque ya me fui a Jamaica, no sé. Sí, que Estoy ya va a ahí estar con lindo Bob igual. Marley. Bueno, ¿Puedo hacer un paréntesis y sí, Lu, aprovechar para preguntarte algo? sí, Como son 10 minutos, sí. he preguntado en distintos grupos sobre si van a hacer una presentación en PowerPoint, si van a leer o simplemente van a hablar a la cara. ¿Vos qué vas a hacer? Yo voy a hablar, yo voy a hablar. Yo cuando es poquito, y sobre todo, ahí siempre lo que cuenta es el tipo de ponencia. Digo, si yo voy a hacer una ponencia ahora en esta primera parte en la jornada de Cuerpo, Arte y Comunicación. O sea, es una ponencia que está en el marco de la investigación, pero más allá de estar en el marco de la investigación, no refiere a lo metodológico, tiene que ver con la conceptualización de las categorías, y entonces yo ahí, como no tiene ningún detalle técnico puntual que tenga que quedar plasmado y que ser dicho muy estructuralmente, decido hablarlo y no poner un PowerPoint, porque son más bien expresiones sobre ideas, ¿no? Expresiones sobre ideas. Cuando hay dato, por ahí a veces está bueno tener el Power, y uno va hablando atrás del Power sobre ese dato puntual. Pero cuando no, por eso digo, depende del tipo de ponencia. Hay personas que se sienten muy tranquilas con el Power. Yo me olvido de pasar el Power. O sea, si ustedes ven mi historia en todas las actuaciones, yo me olvido. O sea, queda la primera, y si no tengo a alguien que me acompañe ahí, y llego al final de la ponencia y quedó la primera y todo lo demás ni apareció. Pero hay personas que se sienten muy seguras pudiendo pasar su filmina, su diapositiva, e ir en el orden de la diapositiva, ¿sí? No, está bueno el Power porque si te da un blanco, bueno, sabes que tenés ahí el soporte. Y más Te Lu que la guía, primera vez. exacto, te da una guía, te genera un orden, pero ya te digo, el orden también lo podés tener en tus papeles ahí mientras vas hablando, con toda tu ponencia marcada, y decir, bueno, incluso podés decir una parte narrada y otra parte leída, ¿no? O sea, esto de decir, bueno, en relación a esto me voy a tomar el permiso, voy a hacer mención de esta cita, de este autor, o voy a empezar con una cita porque me parece pertinente, ¿sí? O sea, depende del estilo y de lo que te dé mayor tranquilidad.
lo que te dé mayor Bárbaro. tranquilidad. Gracias. Bien. Yo les había dicho que les iba a hacer una retroalimentación del trabajo práctico 3, ¿sí? Que es plan de clase, que es el que se hizo grupal. Como en el recorrido hasta hoy estuvimos revisando algunas cuestiones, ¿sí? Y entonces estuvimos revisando cómo hacer esa retroalimentación, por eso todavía no les llegó la devolución, ¿sí? Porque hay una vuelta de rosca ahí que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque tanto el trabajo práctico 2 como el trabajo práctico 3 van a formar parte de la estructura, uno como herramienta, como insumo, y el otro en el marco de los formatos que van a tener que revisar, ¿sí? Del trabajo final. Entonces, por eso todavía no llegó lo del trabajo práctico 3. El trabajo práctico 2, proyecto, ¿sí? Recuerdan, un trabajo que se hizo individual, que ustedes revisaron en forma conjunta cuando hicieron el trabajo práctico 3. En este sentido, ese armado, esa línea, eso de cómo fue eso de los trabajos, tiene una intención. La intención de que el trabajo 3 fuera grupal y que fuera sobre un proyecto, tenía la intención de que todos a su vez revisaran sus propios proyectos, ¿sí? Bien. La semana del 25 de octubre, toda la semana, ¿sí? Se va a abrir un foro para la reentrega del proyecto, ¿sí? Bien. De aquí hasta esa semana, tienen tiempo de revisar su propio proyecto. Ahora ustedes van a decir, bueno, profesora, ¿y usted cuándo nos va a mandar el proyecto revisado? Yo no les voy a mandar el proyecto revisado. Ustedes, en relación a todo lo que venimos hablando, ¿sí? Sobre todo lo que hablamos, en los prácticos, en los teóricos, y algunas cosas que vamos a puntualizar ahora, y que yo voy a poner en la apertura de ese foro de reentrega, un punteo, ¿sí? Cada uno y cada una va a revisar su propio proyecto, ¿sí? Teniendo en consideración todas aquellas cosas que venimos hablando. Puede pasar que consideren que el proyecto no tiene nada para revisar, y entonces, en la reentrega, ustedes van a entregar el proyecto y van a decir que, habiendo revisado el proyecto, consideran que no hay ningún ítem que deba ser revisado, por lo cual el proyecto se entrega de la misma manera que se entregó en la primera entrega. ¿Sí? Si hubiese cambios, profe, hay que marcar, dejar ahí lo vamos. viejo. Yo pienso cómo hacer los cambios para que eso sea, para quienes lo estamos viendo, algo significativo. Si yo les tuviese que devolver el proyecto, yo se los devolvería con comentarios al margen, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? La base queda como está, y la revisión está al margen, ¿no? Entonces ahí se puede ver el proceso que ustedes han hecho para revisar el proyecto, que eso es lo más interesante de todo. No es si la intencionalidad estaba bien al principio, estaba mal al principio y ahora está bien, o si estaba más o menos y ahora revisaron, sino el proceso de revisión, ¿no? ¿Se acuerdan cuando yo les dije, los propósitos de las clases están mal, están bien? No están ni mal ni bien, ni mal ni bien. Están en proceso de ser revisados, ¿sí? Bueno, acá es lo mismo. Entonces, a mí, acá, específicamente para esta comisión, ¿sí? El planteo creo que tiene que ser proyecto, comentarios. ¿Hay alguna duda sobre cómo se hace eso en el Word? Si lo hago yo, chiques, obviamente cualquiera de ustedes puede. Tengo pocas caras, entonces me guío por las caras. Aviso a todos que me guío por las caras. Donde las caras hacen así, tiki tiki, yo sigo para adelante.
¿sí? Sí, yo no sé, porque vos viste que lo haces en Word, por ejemplo, con otro y te va corrigiendo al lado, y después eso como que lo convertís y se pasa a un Word normal y lo mandás, pero ahí no quedan las correcciones. Claro, pero que yo quiero que queden las correcciones. O sea, yo quiero, por ejemplo, a ver, yo tengo acá, yo no creo que entre nadie más, o sea que no va a pasar nada. Voy a ver si puedo compartir. El dueño o la dueña del proyecto haga de cuenta que no sabe que es suyo, porque yo le saqué el nombre. Pero como yo soy tan mala para esto de compartir, creo que apareció. Bueno, no importa, igual nadie me va a decir, nadie va a decir nada. ¿Ya se puede ver ahí? Está en Todavía eso. no. Está cargando. Hay una propaganda. Pipi, pupi, está cargando. Ahí vi. Sí. Bien. Bien, ahí tenemos, ¿no? ¿Ahí lo ven? Bien. Ahí ven arriba que dice comentarios, ¿sí? Yo voy a poner, no, a ver, voy a poner el cursor acá. Voy a poner comentarios. ¿Ustedes pueden ver lo que yo estoy haciendo? Sí, profe. Bueno, nuevo comentario. Entonces ahí dice, el presente proyecto de enseñanza se realiza en el marco de la Cátedra Observaciones y Prácticas de la Enseñanza de Educación Física 2 y está destinado a jóvenes de entre 13 y 14 años del segundo año de Colegio Bellas Artes. ¿Sí? Bien. Yo, hasta ahí vamos bien. Dentro del contexto de la pandemia del COVID-19 se desarrollará de forma hipotética durante un bimestre con un estímulo semanal de 80 minutos en el campo de deportes de... Entonces, acá yo, si fuese mi proyecto, ¿sí? Y lo tuviese que revisar, ampliaría esto donde dice, al referir a forma hipotética, ¿sí? Refiero a, porque, ¿qué es la forma hipotética? ¿Sí? Este proyecto se fundamentará desde la observación desarrollada por la cátedra, en la cual los y los jóvenes abordarán el handball con una metodología de trabajo propuesta por una pareja pedagógica que se desarrolla la clase centrándose en el análisis y la reflexión grupal de las acciones. Muy bien. Por tal motivo, ¿sí? En este bimestre continuaremos con el abordaje del handball y el desarrollo de capacidades condicionales y coordinativas que propicien la superación. Muy bien, hasta ahí va. A ver, la pregunta es para todos. ¿Qué cosas, si fuera de ustedes este proyecto, ¿no? ¿Qué cosas le cambiarían pensando que la fundamentación tiene que decir qué, cómo, para qué y para quiénes? Profe, antes de eso, ¿no era Sí. que el proyecto se hacía en contexto normal, no de pandemia? Bueno, ahí estamos, bien, acotación. Entonces, el dueño de este proyecto debiera cambiar y decir, acá, ¿no? ¿Qué debiera decir? Pensando que después de las revisiones el proyecto se hace, este párrafo se redactará de la siguiente manera, pi, 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 pi. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Abran los micrófonos, me pone nerviosa que no me contesten porque veo pocas Sí, caritas. profe. Bien. Sí. Bien, sí, los que están sin cámara, porque me están contestando los que están con cámara, yo quiero que me contesten los que están sin cámara de vez en cuando, porque yo entiendo que no pueden prender la cámara, pero la voz, el micrófono lo pueden habilitar. Bueno. Sí, yo puedo hacer otras voces, pero se siente mejor. Tengo la de Mickey Mouse. Acá, Mickey Mouse. Ay, Dios mío, Dios mío. Esto es muy gracioso, es muy gracioso. Bueno, a ver, vamos acá. Intencionalidad educativa general. Dice, favorecer a través de la educación física y el deporte la asunción de actitudes, desempeño y responsabilidad. ¿Qué decimos de la intencionalidad? A ver, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio. Ahora estamos viendo un proyecto para poner tips, por eso yo recién en la fundamentación dije, la fundamentación tiene que decir qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para quiénes. ¿Sí? 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 Si no dice todo eso, es que hay que reformularla. ¿Está?
Bien. O en este caso se desarrollará en forma hipotética, hay que reformularlo, porque el proyecto dijimos que lo hacíamos para la presencialidad, hay que reformularlo. Esa reformulación, ¿dónde va a aparecer? Ahí donde están los comentarios, ¿está? Sí. Ujú. Como si, ¿y qué va a aparecer ahí? La redacción completa de cómo reformulo, ¿está? ¿Hasta ahí vamos bien? Que como que hay que hacerlo de nuevo, digamos, como pensamos que estaría mejor, y no solo Exacto. criticar, acá puse así, pero podría haber puesto de esta otra forma. Exacto, O me acá faltó puse esto, pero podría haber puesto, o pondría, y toda la redacción como pondría, ¿se entiende? Perfecto. ¿Se entiende esto? A ver, vamos a hacer un ejercicio. Todo el mundo habla a los micrófonos y diga sí, profe, o no, profe, o profe, usted está divagando. A ver. Vamos a Jamaica, profe. Fabi, Sí, yo me había quedado ahí en la parte donde dice desarrollo de capacidades condicionales y todo eso, porque lo había anotado sí, para mi proyecto, que lo habíamos comentado, por la cantidad de clases que teníamos y me quedé tildado con esa parte. Ya lo estaba cambiando igual. bueno, ahí digo, por ejemplo, la intencionalidad, vamos a tirar un tip para la intencionalidad. La intencionalidad general, ¿dónde Sí. la encuentro? La general. La general. ¿De dónde En la el saco? Diseño curricular. En este caso, estamos en Bellas Artes, ¿de dónde la saco? Del programa. Del Programa programa. de Bellas Artes. Si no la saqué del programa, la tengo que revisar y sacarla del programa. Bien, tengo la intencional, ya tengo la fundamentación, ya sabemos cuáles son los tips, igual se los voy a poner. La intencionalidad general la saqué del programa. ¿De qué programa? De segundo año de Bellas Artes. Del segundo año de Bellas Artes, muy bien. Vamos con la intencionalidad bimestral. ¿De dónde se desprende la intencionalidad bimestral? De esa intencionalidad. De esa intencionalidad. Si esa intencionalidad está redactada como objetivo, ¿sí? O sea, Sí. en infinitivo, el verbo en infinitivo. ¿Cómo tengo que redactar la bimestral? También. También. Sí. Y si está redactada como expectativa la bimestral. ¿Se entiende esto? O sea, tienen que estar en el mismo, en sintonía. Yo redacto en función de cómo está redactada. Si no es así, tengo que revisar. Muy bien. ¿Qué viene después de artes? No el diseño curricular de la provincia, ¿no? ¿Por qué? Bellas Artes ya utilizó el diseño curricular para armar su programa. Nuestro referente es el programa, ¿sí? Entonces, todo lo que esté por fuera de ese referente hay que revisarlo, ¿sí? Muy bien. Otra cosa que tengo que revisar es que todos los ítems estén cubiertos. Si dice seleccionar temas, tengo que seleccionar temas. Recuerden que esto fue debate en una clase donde dijimos, una cosa es seleccionar los temas y otra cosa es ordenarlos. ¿Sí? Cuando selecciono temas, organizo, ¿sí? Por ejemplo, acá dice capacidades, habilidades, bueno, y después lo temporalizo en función de las clases que tengo. ¿Está? Eso hay que ver. Evaluación, muy bien. ¿Qué nos pide la evaluación? La evaluación nos pide criterios, ¿sí? E indicadores. Y después nos pide un instrumento de evaluación. Bueno, todo eso tiene que estar. De hecho, Sí. Perdón, en la observación, me parece que dicen distintos instrumentos, plantea distintos instrumentos. Quizá lo que hice yo fue tomar 2 de esos y hacerlo, pero hay que hacerlo con todos. No, ¿por qué? Acá en el proyecto, miren, dice evaluación de los aprendizajes, ¿sí? Yo tengo que pensar en una situación, vieron que les dice, plantear la situación, ¿no? ¿Cuál es la situación de evaluación? Alguna acción, alguna actividad que esté en consonancia con la intencionalidad, donde yo pueda ver la intencionalidad si se refleja o no en lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, si mi intencionalidad gira
en torno a las tácticas, ¿sí? Mal puedo estar evaluando en una situación con driles. ¿Se entiende esto? Con driles de pasar y recibir, simples de pasar y recibir. O sea, si lo que me interesa es revisar la táctica, obviamente, ¿cómo voy a plantear la situación de evaluación? ¿A través de qué? Alguien que no... ¿Sí? Sí, pero ¿en qué se...? En el juego. En el juego, ¿sí? Entonces, ahí es donde empezamos a ver cómo está en consonancia la situación de evaluación con la intencionalidad, con el tipo de contenido que elegí y con la selección de contenidos que hice, y con aquello que digo en la fundamentación sobre el cómo y el por qué voy a desarrollar esto con este grupo en particular, ¿sí? Entonces, cuando yo hago el ítem en evaluación no lo puedo desprender de todo lo demás. Después dice, bueno, los criterios, ¿sí? Y de los criterios que se desprendan indicadores. A mí, ¿qué es lo que más me interesa? Acá son los indicadores, porque ¿qué son los indicadores? Lo que voy a observar. Lo que voy a observar. Lo que voy a observar. Y aquello que voy a observar tiene que estar claramente definido de manera lo más objetiva posible. Por ejemplo, la interacción grupal y compromiso, ¿sí? Es más una variable en relación a un criterio que un indicador. Porque lo que yo tengo que ver acá es, ¿qué voy a ver para darme cuenta si hay interacción grupal y compromiso? Acá en el cuadro lo que va es el indicador, ¿sí? Es el indicador. ¿Cuál sería un indicador? Vamos a dar un ejemplo para tener en cuenta para las revisiones. ¿Cuál sería un indicador que me permita ver interacción grupal y compromiso? Alguien que no haya hablado, quiero escuchar voces. Que pueda, profe, ser, por ejemplo, árbitro o consensuar las reglas de un juego, como que si logra consensuar o modificar la regla de un juego para que se pueda desarrollar. Ahora, ¿cómo veo que consensúa las reglas del juego? Por ejemplo, miren, interacción grupal y compromiso. ¿Vieron esos alumnos, alumnas que reciben la pelota y no se la comen hasta el arco? Que podrían llegar al arco sin ningún tipo de problema, pero es que sin embargo generan todo el tiempo la situación táctica y trabajan sobre las estrategias ahí en el juego. Bueno, ahí es donde se puede ver. Entonces, pasa la pelota a sus compañeros para avanzar hacia el arco. Ese es un indicador para interacción grupal y compromiso. ¿Por qué? ¿Está comprometido con qué? Con la idea de que tenemos que llegar al arco y hay que hacer el gol, ¿sí? Y después, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Porque una cosa es estar comprometido con llegar al arco y puede irse solo o sola, porque está comprometido con hacer la idea de hacer el gol y de ganar, y otra cosa es generar la interacción, el juego ahí, hacer los pases. ¿Se entiende esto? Ustedes cuando piensan un indicador tienen que pensar en aquella cosa a la que ya no le van a preguntar nada más. Porque si yo le tengo que preguntar al indicador, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Es porque todavía no es el indicador correcto, ¿sí? Cuando dice aspectos técnico-tácticos, acá, esto es una variable. Esto es una variable, ¿sí? Esto es una variable en relación al criterio de adecuación técnico-táctica de los aspectos aprendidos, por ejemplo, ¿sí? Aspectos técnico-tácticos, acá hay que decir, bueno, un indicador se desplaza, pasa y recibe, pasa sobre hombro y recibe con 2 manos, por ejemplo. Ese es un indicador de aspectos técnico-tácticos, de aspecto técnico. Aspecto táctico, se desplaza para recibir la... ¿Eh? Sí, Esteban. SD.
¿Se desmarca, por ejemplo? Se desmarca. Y en se desmarca le podrías seguir revisando ahí y decir, se desplaza a los lugares libres para recibir la pelota. ¿Sí? Y ahí se ajusta, se desmarca. Y ese es un indicador puro, 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 puro. Lo ve Luciana, lo ve Mauro, lo ve Esteban, lo vemos todos vemos que se desplaza a los lugares libres para recibir la pelota. No hay duda que para todos nosotros es eso lo que hay que ver. Eso es un indicador. Cuando todos vemos lo mismo. Porque si yo digo, adecuado desplazamiento para recibir la pelota, ¿qué es adecuado? Y seguramente vamos a decir, de adecuado, acá pueden aparecer 10 formas distintas de lo que pensamos que es adecuado. ¿Está? Bien. Sí. Profe, el tema de los valores también lo mismo, ¿no? Porque es relativo, o sea, cuando ponen no sé, respeto, compromiso, solidaridad. Exacto. Porque es muy subjetivo eso, ¿cómo lo ves? Exacto. Okay. ¿Cómo veo la solidaridad? El indicador ¿a qué me lleva? El indicador me lleva a ser justo, porque por eso decimos, ¿no? Y acá está eso que les preocupa tanto sobre la evaluación, ¿sí? Cuando yo digo, pasa sobre hombro y recibe con 2 manos, estoy viendo que pasa sobre hombro y recibe con 2 manos. No estoy diciendo si bien, no estoy diciendo si mal, no estoy diciendo si regular, no estoy diciendo si... No estoy diciendo nada, no estoy diciendo nada del cómo, estoy diciendo si lo hace. ¿Lo hace o no lo hace? ¿Sí? Y no lo voy, y si no lo hace, ¿sobre qué se va a cortar? Si se corta entramos al último, ¿sí? Y si no lo hace, y acá está la intervención, y acá está la mirada, y acá está cómo estoy parado con respecto a la evaluación. ¿Qué evalúo? Cuando yo estoy evaluando situaciones de aprendizaje, ¿sí? Estoy evaluando al estudiante para decir, es un desastre, te das cuenta que no lo puede hacer, o mirá qué brillante. No, depende, si estoy parado en la evaluación sentenciosa, disciplinadora, pura y exclusivamente para la calificación, ¿sí? Es probable que tenga esa mirada. Ahora, si estoy parada en la evaluación, ¿sí?, de proceso que implica cortes, la evaluación de corte tiene muchos aspectos y muchas aristas. Tiene una arista que implica decir, bueno, hasta acá y de acá voy a calificar, pero también tiene esa de decir, bueno, hasta acá, y reviso todo lo que pasó, y planifico todo lo que va a pasar, ¿no? O sea, es como entiendo, la evaluación es algo en sí misma, o la evaluación es la mejor amiga. Somos mejores amigas, dicen enseñanza y evaluación. Somos mejores amigas, vamos juntas a todas partes. No soy sin vos. No soy sin vos. Y ese es ahí donde tengo que encontrarle a la evaluación.